Ok, ahora sí. Bien, bueno, ya hemos roto un poquito el hielo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y buscamos 1 Corintios capítulo 15 y vamos a compartir gran tiempo de la palabra del Señor? De Corintios capítulo 15. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. Ok. Del versículo 47 al 49. Por favor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Padre Santo, agradecemos esta oportunidad que tenemos de compartir su bendita palabra, Señor. Privilegio mayor que podemos tener, ser portadores de las buenas nuevas de tu santo evangelio, Señor. Aquel que nos revela cuál es el camino, la verdad y la vida, para que podamos escudriñarlo, para así razonarlo, lograr entenderlo, interpretarlo y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad y que cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos aquí presentes y aquellos que vayan a ver por la transmisión de Facebook, que puedan aprovechar esta visitación de la palabra, este tiempo de edificación y fortalecimiento para todo aquel que, teniendo oídos, quiera oír. Que cada uno aproveche su oportunidad, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor, hermanitos. Este pasaje, sobre todo el 49, que dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Para poder entenderlo tenemos que hacer un viaje juntos a través de la palabra, desde Génesis hasta 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Vamos a estar hablando acerca de los diferentes estados espirituales del ser humano. ¿Okay? Y quisiera hacer primero una pequeña introducción sobre el tema. Hay muchas cosas que uno ve como pastor y que le preocupa, siguiendo el consejo de la palabra que nos dice que debemos de velar y considerar el estado de las ovejas. Y uno como pastor, algo que me preocupa tremendamente
es la falta del carácter y de la identidad de Cristo en las personas. Cuando uno ve muchas personas, mucha gente que dice que es cristiana, no muestran un carácter de Cristo y muestran muy poco fruto de lo que sería un verdadero cristiano. Existen más de 8.000 millones de personas en el mundo y la inmensa mayoría no quiere saber nada de Dios. Y por eso es de que vemos el desastre no solo de esta generación, pero hablemos de esta generación mundial, porque nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Pero la humanidad es digna, mirándolo desde el punto cristiano, desde la Cristovisión, es digna verdaderamente de lástima. Da lástima ver cómo viven fuera del propósito para el cual Dios los ha creado. Da lástima verlos vivir sin un propósito de vida. La gente puede tener proyectos, pero es muy diferente a tener propósitos. Los proyectos de vida de esta inmensa mayoría de la gente no tienen ningún ligamen con el origen de sus vidas, porque el origen está en Dios. Pero al no reconocer su origen, no viven con un propósito ligado al origen, sino que viven con proyectos muy personales y por ignorar su origen tampoco se preocupan de su destino final. La gente nace, crece, se reproduce y muere. Y se van a una eternidad donde Dios no está. Si usted sabe eso, obviamente que le tiene que dar tristeza, lástima, ver la cantidad de personas que viven no solo apartados de su Dios creador, sino que en contra de su Dios creador. Dios dijo que cuando terminó, escrito está, que cuando terminó de hacer su obra en 6 días, reposó el 7º día. Reposó no es porque estaba cansado, sino reposo como sinónimo de disfrutó de lo que había hecho. Y reposó, disfrutó de lo que había hecho en el 7º día. Y dice Dios que vio todo lo que había hecho y vio que era bueno, y bueno en gran manera. Y si le preguntamos a esta inmensa mayoría de personas, de estos 8.000 millones, más de 8.000 millones de personas en el mundo, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo ve la vida? Si somos sinceros, la mayoría va a concluir que la vida es terrible, fea, angustiosa, problemática, dolorosa, y hay más momentos de tristeza y de dolor que de felicidad. Y yo estaría de acuerdo con eso, porque la vida no es fácil. Y sin Dios es imposible. Pero el punto es de que si la gente fuera sincera y opinara eso, entonces de repente nosotros decimos, bueno, pero eso es porque ellos no son cristianos, no son hijos de Dios. Entonces, dejando a un lado toda la gente, la inmensa mayoría, que vive mal, terriblemente mal, y no solo por lo económico, sino por toda esa guerra interna que dice el Señor que de dónde vienen los pleitos y las guerras si no son de sus propias pasiones. Dentro de uno mismo, los celos, las broncas, las mentiras, el odio, esto, y bueno, todo lo que ustedes saben que en algún momento tienen que haber vivido. Yo ya crucé esa tierra
porque el Señor me sacó en el año 91. Pero sé lo que estoy hablando, de vivir como un volcán dentro de uno mismo. Terrible, haciendo daño y dañando. Y que me dañen y yo daño, que me engañen y yo engaño, que me mientan y yo miento. Y en ese ping-pong de una vida terrible. Entonces volvamos, o entremos, mejor dicho, al campo nuestro, a lo que es el cristianismo. ¿Por qué es que dentro del cristianismo no se ve más cristianos? Estoy hablando dentro del cristianismo. Porque lo que se ve es mucha religiosidad, ¿sí? Mucho creyente y de Cristo poco o casi nada. El anhelo de muchas personas dentro del cristianismo son los dones, no los frutos. Para que usted reciba dones, no necesita algún don, una capacitación. Un don es una capacitación de Dios, una facultad que Dios da con un propósito definido. Pero Dios le puede dar un don a cualquiera. Inclusive sin tener una relación con esa persona, Dios le puede dar un don. Por ejemplo, el don de la profecía. Es decir, ser la boca de Dios para decir algo de parte de Dios a una persona o a un pueblo. Puede agarrar un borrachito y le da el don de profecía y se para el borrachito y dice, ¡ah, sí, es de Dios! Y va. Y no tiene ninguna relación. Pero el fruto del Espíritu, ya ahí sí usted necesita una relación. No le llega de la noche a la mañana que usted se levanta y tiene el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la mansedumbre, templanza y todo lo que usted ya sabe. No es así. Entonces tiene que haber una relación. Entonces usted me dice, pastor, pero eso ¿por qué se da? Hace poco una hermana me preguntaba, ¿por qué es que se ve tan poca presencia de Dios en la gente que dice que es cristiana? Y bueno, hay muchas posibles respuestas, quiero plantearles algunas opciones hoy. Lo primero podría ser de que esas personas que están en las iglesias no han nacido de nuevo. Entonces, si no han nacido de nuevo, es imposible que tengan fruto del Espíritu. Es imposible. Segundo, de que esas personas hayan nacido de nuevo, pero que no hayan pasado por el proceso de renovar su mente. Entonces, nacen de nuevo, pero pensando como antes, tarde o temprano vivirán como antes. Yo nací un 28 de julio de 1991 a las 11:42 de la mañana. Ya voy con 35 años. Yo tenía en ese momento 35, ahora tengo 70. Y resulta de que, para ponerles un ejemplo, imagínense de que yo aprendí antes de Cristo de que Jesús es tan bueno que cuando yo lo necesitaba en medio de mi pecado, o generalicemos, Dios, Jesús, lo mismo, pero estamos de acuerdo. Pero Dios es tan bueno que en medio de mi pecado, cuando yo iba a hacer una maldad, yo le decía, ay Dios mío, protégeme para que la policía no me agarre. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea de que Dios siempre está conmigo, esté pecando o no esté pecando, porque Dios conoce mi corazón. Y Dios es bueno. Y también escuché antes de aceptar al Señor, ya aceptando al Señor, habiendo nacido de nuevo y todo el asunto, pero también escuché que la misericordia de Dios es la que me mantiene de pie. Entonces, si yo tengo estos puntos, que Dios es misericordioso, ya acepté al Señor, pero esas cosas yo las había aprendido antes. Ahora ya estoy en el Señor,
Y sigo pensando que la misericordia de Dios me alcanza aunque yo esté en pecado. Que Dios está conmigo bajo cualquier circunstancia, aunque esté atacando su santidad. Y esas dos áreas yo no las toco, no las renuevo. Ya soy cristiano, ya tengo 35 años, y hoy usted me pregunta, Pastor Tibor, ¿usted cree de que Dios estaría con usted en medio de un pecado? Que claro, la misericordia de Dios lo alcanza a uno. Pastor, ¿y usted ha permanecido en santidad 35 años? Sí, he permanecido en santidad 35 años. ¡Wow! ¿Dios lo ha mantenido así? No, Señor. Bueno, perdón. Si no he renovado mi mente, diría, sí. Pues Dios que me ha mantenido a mí durante 35 años. ¿Sí? Porque no he renovado la mente. Y sí, ciertamente, a través del camino de la obediencia, usted puede caminar en santidad. Si usted obedece, no puede pecar. Usted peca cuando desobedece. ¿Ok? Entonces viene alguien y me dice, oiga, ¿usted nunca ha escuchado que hay que renovar la mente? Sí, yo creo que Romanos 12:2, ¿verdad? O Efesios 4:22, 23 y 24. Sí, ok. Y hoy, 35 años después, ¿usted no ha escuchado de que el pecado lo separa a usted de Dios? Pero ¿y la misericordia de Dios? No. En pecado no hay misericordia. La misericordia actúa cuando el hombre se arrepiente. Usted no puede recibir misericordia en pecado. Por eso es de que dice el Señor, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, si aún a Cristo conocimos antes de ser cristianos, deséchalo, ese Cristo no sirve para nada. Ese es un Cristo religioso, que te dice que tú eres bueno, que Dios es bueno, que obviamente que Dios es bueno, pero todas las cosas, nuestra relación con Dios están condicionadas. La promesa de Dios están condicionadas a que usted haga su parte y Dios hace la de él. Muchos ejemplos, toda la Biblia. Por ejemplo, el que quiere la vida eterna, bueno, el que cree en mí, aunque muera, tendrá la vida eterna. Ahí está la promesa, vida eterna, pero ahí está la condición, tú tienes que creer. En Mateo 5, con las famosas Sermón del Monte. Bienaventurado, ¿sí? Bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen lo otro. Porque ellos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos recibirán esto, recibirán lo otro. ¿Se dan cuenta que las bendiciones de Dios están condicionadas? Si usted lee la palabra, la doctrina bíblica y la doctrina del Evangelio de Jesucristo, la doctrina bíblica es todo lo que enseña la Biblia, y la doctrina del Evangelio de Jesucristo es todo lo que enseña Jesucristo. La doctrina del Evangelio, ¿sí? La doctrina de Paulinas, las de Pablo, son las que enseñó Pablo. Entonces, pero todo es una Biblia, sí, pero se lo estoy dando desglosado. Doctrina bíblica, todo. Doctrina de Jesucristo, la doctrina de Jesús, lo que enseñó Jesús. La doctrina de Pablo, lo que enseñó Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces es importante que usted maneje esos términos. Entonces nos vamos a encontrar con que si a mí me enseñaron que 2 más 2 es 4, yo 35 años, perdón, 2 más 2 es 5, yo 35 años después no he renovado esa parte. Hoy, 35 años después, caminando en el Señor y todo, alguien me pregunta, Pastor Tibor, ¿cuánto era 2 más 2? ¿Qué cree usted que le voy a decir? 5. ¿Ah? Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí. Vea la importancia de renovar la mente, ¿no? Entonces tenemos de que la humanidad vive mal porque está apartada de Dios. Y después tenemos al pueblo cristiano que vive mucha religiosidad y poca relación. Por cierto, pastor, cuando yo acepté al Señor, estaba así con toda el primer amor con usted, y se me acercó alguien y me dice, vea, en el cristianismo
No es, el cristianismo no es religión, me dice. El cristianismo es una relación. Y eso me ayudó mucho. ¿Por qué? No para desanimarme, sino para enfocarme en que sí, tenía que tener una relación, porque con la religión no me iba a aguantar. Entonces, qué bueno, yo no sé si lo digo con buena intención o lo digo con mala intención, pero yo lo vi bien claro. Ok, perfecto. Entonces, el cristianismo no es salirse de la católica y meterse en la evangélica. No, el cristianismo no es una religión, es una relación. Pero ¿saben qué? Por todos estos años, 35, como lo repito, lo que menos he visto en la iglesia es la relación. Pero mucha religión. ¿Mucha relación? No. ¿Mucha religión? Sí. Gente que habla de un Dios que no conoce, diciendo que son cristianos. Ya no estamos hablando de la gente que no conoce cristianos, estamos hablando de nosotros, del pueblo que es cristiano. El Señor mismo, y no es algo nuevo que estamos inventando en el siglo XXI. Ya en el tiempo de los profetas, de Isaías, ya el Señor habla y dice, bueno, este pueblo con su boca me alaba, pero con sus hechos me niega. ¿Cómo me van a decirme, Señor, Señor, si no hacen, si me desobedecen? ¿Cómo me van a decir Padre si no me respetan? En totalidad. Entonces, podemos resumirlo diciendo de que el mal, la paupérrima y triste situación de la iglesia cristiana puede darse a que están llenos de gente que se ha salido de la católica pero que no ha nacido de nuevo. Un grupo. Y otro grupo que sí han nacido de nuevo pero no han renovado su mente. Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño recorrido de los diferentes estados espirituales para que usted se pueda ubicar dónde está, en cuál de estos estados espirituales que vamos a mencionar, que usted puede decir, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Todavía no he pasado eso. O alguien dirá, yo ya pasé estas dos etapas y estoy en esta. ¿Sí? Entonces, esto es una tarea para cada uno, ¿ok? Bien. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 nos da el inicio de los estados espirituales del ser humano. Génesis 1, 26, por favor, si tiene el lapicerito, anótelo, pero no lo busque porque si se pone a leer, después se queda por allá y yo estoy por aquí, entonces ya no agarra nada. Más bien le recomiendo, siempre traigas un buen cuadernito y no lea Biblia cuando se predica, porque ahorita usted está en 1 Corintios 15, 49 y nosotros ya estamos en Génesis 1, 26. Entonces, no es bueno leer Biblia cuando está escuchando para atrás. Ok, avancemos. Entonces, cierre su Biblia, por favor. Entonces, avancemos. Génesis 1, 26 y 27 dice el Señor de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Su imagen significa en la moral de Dios, a la moral de Dios, y semejanza es lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales, somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, no el espíritu de Dios, sino el soplo de vida que pone Dios, que dice Eclesiastés que cuando uno muere, el cuerpo va para el polvo y el espíritu vuelve a Dios, y es quien lo dio. Y ¿cuál es la tercera parte? Somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, somos un alma. No diga tenemos un alma, sino somos un alma. ¿Por qué? Porque el sentido de identidad está en el alma, no en el cuerpo ni en el espíritu. El sentido de identidad de quién es usted lo va a encontrar en su alma. ¿Okay? Entonces, en el principio creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, con su moral. Y el Señor
le dijo, ese es el primer estado de la criatura, precisamente, criaturas de Dios, primer estado. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer, pueden hacer todo lo que quieran, de lo que yo les digo que ustedes pueden hacer, pero de lo que yo les digo que ustedes no pueden hacer, no lo hagan, porque el día que busquen conocimiento fuera de mí, se van a perder de mi presencia. He parafraseado aquello de verdad, de todo el árbol que comerás. Pero el punto es, para que lo entendamos más claro, es, puedes hacer todo, igual en estos tiempos. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si desobedeces, pierdes tu relación con Dios. Entonces es importantísimo que podamos entender. ¿Okay? De hecho, las bendiciones y las maldiciones dependen de la obediencia y de su desobediencia. Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30, Deuteronomio 28 del 1 al 14 habla, si tú conoces, si tú escuchas mis estatutos y mis preceptos y los pones por obras, obedeciendo, bendita será tu entrada, bendita tu salida, bendito tu ganado, etcétera, etcétera. Y del Deuteronomio 28 del 15 en adelante dice, pero si tú conociendo mis estatutos y mis preceptos desobedeces, maldita será tu entrada, maldita tu salida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver claramente que la bendición y la maldición están al alcance de su mano, ¿sí? Si obedece, y es un asunto personal. Aquí el hermano, ¿cómo se llama usted, perdón? Sergio. El hermano Sergio es obediente y tendrá sus consecuencias por esa obediencia. Pero yo no puedo recibir las bendiciones de Sergio por la obediencia de Sergio. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir de la santidad ni de la obediencia de otro, ni usted tampoco. Mi esposa, si ella es obediente, le va bien con Dios. Si es desobediente, le va mal. Pero si ella es desobediente, a mí no me va a afectar. Y si yo soy desobediente, a ella no le va a afectar. ¿Recuerdan? Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El asunto es personal, muy personal. ¿Okay? Cualquiera puede inducirlo a pecar. Pero si peca, si desobedece, es porque usted lo decidió. No porque alguien te metió carbón o te dijo. No. Pecado siempre va a ser una decisión personal. Tenemos entonces como resultado de la desobediencia de Adán y Eva que se pierde la moral de Dios. Porque ellos no murieron físicamente. Pero cuando el Señor dice, si desobedeces, mueres, esa muerte física no se está refiriendo a Dios, sino lo que está refiriéndose el Señor es de que hay una muerte espiritual que es la separación del espíritu, de la separación del espíritu con tu alma, del espíritu con tu alma. ¿Ok? El alma no puede estar, o si quieren para hacerlo preciso y no profundizar mucho en eso, el Espíritu de Dios dentro del ser suyo, ligado a tu espíritu, tiene vida, la vida de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si a causa del pecado de muerte que habla 1 Juan 5:17, usted desobedece a Dios, el Espíritu de Dios se va, y tu espíritu, sin el espíritu, no puede tener vida. Está muerto espiritualmente. ¿Ok? Pues por eso yo decía que es el alma, porque el espíritu en realidad no muere, porque ese es el que va a volver con Dios. Pero bueno, es cuestión de vocabulario. Y si me permiten esa corrección, dejémoslo en el alma. El alma separada del espíritu de Dios está muerta. ¿Ok? Separada de Dios. Y si uno se muere en ese estado, separado de Dios, eso es lo que usted llamaría la muerte segunda, que es cuando una persona muere sin Cristo, entra a la eternidad y ya después, entrando a la eternidad sin Dios, ya no tiene alternativa para volver a recuperar esa relación con Dios y estar en la eternidad con Dios. Entonces es muy importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, está separado. Ya el hombre y la mujer están separados de Dios, y lo primero que se pierde es la moral de Dios. ¿Por qué? Porque ya el hombre y la mujer empiezan a desarrollar su identidad
sin los principios de Dios. Recuerden, en el principio Dios dijo, para darles una reseña muy puntual, vio Dios todo lo que había hecho y dijo, qué bueno que es todo. Y esa moral, la imagen de Dios que puso en Adán y Eva, esa moral le hacía a Adán y Eva andar desnudos y no había nada malo. ¿Por qué? Porque todo lo que había hecho Dios en el principio era bueno y bueno en gran manera. Ahora, cuando se apartan de Dios, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, tratar de corregir eso y se buscan para taparse sus partes nobles y todo el asunto. ¿Por qué? Porque ya la moral no era la misma. Ya la moral de Adán y Eva sin Dios no es la misma. Y de hecho, cada uno de nosotros podemos dar fe de que una cosa es la moral que teníamos sin Dios, que es más parecido a la amoralidad que a la mala moral. Y otra cosa es la moral que tenemos cuando tenemos los principios de Dios en nuestra mente. Son dos cosas, dos morales totalmente diferentes. Bueno, igualito le pasó a Adán y a Eva. Ahora bien, el primer estado entonces, que les decía, para poder llegar hasta 1 Corintios 15:49, el primer estado es que somos criaturas de Dios, con Dios. El segundo estado es somos criaturas, identificándonos con la primera pareja, obviamente, y con toda la humanidad. En segundo estado, somos criaturas sin Dios. La primera es criaturas con Dios, la segunda es criaturas sin Dios. Cuando este pasaje de Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo que nosotros traemos no es la imagen, si queremos usar bien preciso y cronológicamente de dónde viene nuestra imagen, señalada en la Biblia, no es que somos la imagen de Adán, sino que cuando vamos a Génesis capítulo 5, versículo de 1 al 3, dice, en el principio creó Dios a Adán y a imagen de Dios lo creó. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, Set. A su imagen y semejanza lo engendró. Entonces, Set, a imagen y semejanza de quién fue engendrado. De Adán. ¿De quién? De Adán. ¿Ok? Entonces, de ahí en adelante, nosotros podemos agarrar puntualmente ese pasaje, Génesis 5, 3, en este caso sería, es del 1 al 3, pero el 3 es el que nos interesa, y agarraríamos eso y podríamos identificarlo con 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Génesis capítulo 5, versículo 3, traeremos también la imagen del celestial. Ahora bien, la Biblia no, en este punto, lo que nos está enseñando es de que ¿dónde está el origen o el principio de la imagen del terrenal? A partir, yo sé que podemos decir inclusive de Adán, pero la Biblia nos señala que, como un punto de referencia, que un hijo, Set, ya no fue engendrado, al igual que Adán fue engendrado a imagen de Dios, sino que Set fue engendrado a imagen de Adán. Ahora bien, ¿cómo es que dice la Biblia de que traeremos también la imagen del celestial? Para los que están apuntando, en 1 Corintios 15, 49 habla, así como hemos, tiempo pasado, es muy importante, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, tiempo futuro, la imagen del celestial. O sea, tiene que haber un punto en donde usted trascienda del pasado, de lo que hemos sido sin Dios, a lo que vamos a hacer en Dios. Entonces, preste mucha atención, menos mal que este video queda grabado, lo puede ver un par de veces para que lo dijera bien. Entonces, ¿cómo es que se da esa transición? ¿Cómo es que se da ese milagro? La Biblia no lo dice, la doctrina bíblica, pero da unas pinceladas. Ezequiel capítulo 36,
versículos 26 y 27, habla de que va a llegar el momento en que Dios va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, sensible para Él. Y de que va a poner su espíritu, sus leyes, para que andemos en Él y que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Hasta ahí nos está diciendo lo que va a hacer Ezequiel 36, del 26 al 27. Pero lo que no nos dice es cómo lo va a hacer. Porque sí, es necesario, si estamos aquí con, creados, que hemos sido creados a la imagen y semejanza o semejanza de Dios, pero a la imagen con la moral de Adán, de Seth, ¿cómo es que podemos llegar a tener la imagen del celestial? Ezequiel 36 nos da una pista, pero no completa. Sí, yo voy a quitar el corazón en la mente, voy a quitar ese corazón, esa mente dura, perversa, etcétera, etcétera, y le voy a poner una que sea sensible, obviamente a su voz, a lo que es su intención, y voy a poner mi espíritu, y voy a poner mis leyes, y voy a hacerlos que ustedes caminen siendo mi pueblo y yo su Dios. Okay. Hasta ahí llega la doctrina bíblica. Entonces ahora empieza la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Resulta que aparece el Señor, ¿sí? Y en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, ahí nos dice cómo es que vamos a trascender o a comenzar a trascender, porque es un proceso. Anote la palabra proceso porque es muy importante en la vida con el Señor. Y resulta de que Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 nos habla de que tenemos que nacer de nuevo. Y es primera vez desde Génesis 1:1 hasta Juan capítulo 3, versículo 5. Perdón, en la primera se lo dice a Nicodemo, sería el versículo 3, que aparece ese concepto de nacer de nuevo. Y es tan nuevo este concepto que presenta Jesús, que hasta el mismo Nicodemo, que era un maestro de la palabra, un rabino, un hombre que se la sabía, la Torá, la Tanakh y todo lo que ustedes quieran, resulta dice, pero Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es que tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. Ajá. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? Por favor, esfuércense y presten mucha atención, porque este tema del nuevo nacimiento se escucha muy poco y es el principio de todo y la conclusión de nada. Y resulta de que Nicodemo le dice, pero Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme yo siendo viejo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Bueno, la cosa es que el Señor le dice, bueno, tú siendo maestro y no sabes y lo que usted ya conoce, pero me interesa puntualizar aquí. Y el Señor le dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Miren, usted se asombraría, y los que nos están viendo también por el Facebook, ustedes se asombrarían la cantidad de pastores que no saben cómo es el nuevo nacimiento. Porque una cosa es hablar de los frutos, de los dones y de aquí para arriba, pero otra cosa es, ¿cómo empiezo? No se predica, no se enseña. ¿Okay? Entonces Jesús viene y le dice, y todo está aquí está escrito todo está revelado aquí, que hay que escudriñar la palabra. Entonces Jesús le dice, mira, tienes que nacer, cuando le preguntan, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, para interpretar esa línea que
de revelación que Jesús le trazó a Nicodemo y que nos ha quedado como un legado para nosotros, tenemos que entender de que cuando se refiere al agua, ¿a qué se refiere? A la palabra. Y cuando se refiere al Espíritu, ¿a qué se refiere? Al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo podemos saber de que esto de tienes que nacer del agua y del Espíritu no es en el bautismo, por ejemplo, de los católicos? Que cuando lo bautizan a uno de bebito y le echan el agüita, ya lo hacen hijo de Dios, familia de Dios. ¿Y cómo sabemos que no se está refiriendo a ese bautismo, o como se llama? Bueno, tienes que nacer, Nicodemo, del agua y del Espíritu. Del agua lo reforzamos con 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23 dice, sí, renacidos pues, no por simiente incorruptible, sino, no por simiente corruptible, sino por la incorruptible palabra de Dios. Entonces, el renacimiento, ¿de qué viene? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y tiene mucho sentido cuando usted estudia, por ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios o la doctrina de la fe. Quisiera darles un pequeño, un pequeño consejo para todos aquellos que estén predicando o sean potencialmente predicadores porque tienen su llamado. Miren, antes de predicar un mensaje, un sano consejo nada más, antes de predicar un mensaje, usted tiene que establecer primero la doctrina, es decir, el fundamento de ese tema. Y después de que usted establece el fundamento del tema, es que usted mete mano a la hora de predicar en los fundamentos, en la doctrina que usted estableció. Por ejemplo, la doctrina del pecado. No se pongan a predicar del pecado si primero no han establecido origen del pecado, causa del pecado, alcance del pecado, remedio del pecado. O sea, cuando saquen todas estas cosas y establezcan todo esto, cuando usted predica del pecado, echa mano del pecado, de la doctrina que ya está establecida. El problema de mucha gente que después se tiene que contradecir es de que se ponen a hablar del pecado y no han establecido los fundamentos, la doctrina del pecado. Primero, en cualquier, la doctrina de la salvación, la doctrina de la santidad, cualquier tema, usted primero establece cuáles son los cimientos y después predica sobre la doctrina que se estableció. Un sano consejo. Ok, ¿en qué estábamos? Me salí y ahora para regresar no veo la luz. Ok, entonces con esto del agua, ¿no? Con esto del agua. Sabemos de que no es el bautismo en aguas de la línea de doctrina católica, porque 1 Pedro lo define muy claramente. 1 Pedro 1:23 dice, porque somos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios. Y les decía que sí tiene, yo ya he hecho todos esos estudios, cuando uno hace ese estudio, por ejemplo, de la doctrina de la palabra y de la doctrina de la fe, me doy cuenta de la relación que hay entre la palabra y la fe con la salvación. ¿Sí? Efesios 2:8, 9 y 10 es muy importante porque habla de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación, la gracia. ¿Y cuál es el medio que Dios usa? La fe. Entonces, cuando usted agarra y ve la importancia de la fe, de que es a través de la fe que nosotros somos justificados. Romanos 5:1. Justificados pues, Sergio, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Y sigues buscando y te encuentras con Romanos 10:17, donde dice que cómo es que viene la fe, porque la fe viene por el oír
¿El oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Entonces te das cuenta, ahí viene ya la palabra metiéndose en el tema de la salvación y en el tema de la relación con Dios. Y en todo lo que tenga que ver el cristianismo, apunte esto por favor, no hay cristianismo sin Cristo y usted no puede amar a Cristo sin amar la palabra. La fe es más que un concepto teológico, la fe es una relación que uno tiene con el autor y consumador de la fe, Jesucristo, a través del conocimiento y vivencia de la palabra. A veces uno, hablando así con hermanos, con la gente, sí, que yo amo a Dios y que no sé qué, qué lindo. Hermano, ¿y cómo sabe usted que usted ama a Dios? De ahí, porque yo lo siento. Bueno, ese no es un argumento. Porque Dios es bueno, ese no es un argumento. ¿Cómo sabe usted que usted ama a Dios? Ahora, cuando usted lo sabe, usted lo dice así. ¿Quién es el mejor arquero de Costa Rica en toda la historia? Keylor Navas, muy bien. Ahora, si uno te pregunta, ¿y cómo sabes tú que amas a Dios? Así como has sabido, tienes que decir, porque amo su palabra. ¿O acaso no dice el Señor, el que me ama, mi palabra guarda? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si tú guardas mi palabra, si tú permaneces en mi palabra, yo permanezco en ti. Fíjese la importancia de la palabra. De repente me dice, oiga, ¿y eso tiene que ver con la salvación? Sí, claro. Fíjese, dice, si tú permaneces en mi palabra, yo permanezco en ti. Porque no podemos ser cristianos sin Cristo. Entonces, esa es la relación. Permaneciendo en la palabra, tú tienes la garantía de que Jesús permanece en ti. Y si Jesús está en ti, tienes la garantía de que eres salvo. Otra bendición condicional. ¿Entienden? ¿Están siguiendo, hermanito? Ok, entonces viene Juan y le dice, tienes que nacer de nuevo, y es a través de, ¿cómo se llama? De la palabra y del Espíritu. ¿Por qué habrá puesto primero la palabra y luego el Espíritu? Es que el Espíritu sin palabra no transforma. Entonces, ¿cómo es que Dios atrae a la gente? ¿A través de qué? Sí, entendemos que la Biblia dice que nos ha atraído con cuerdas de amor. Pero ¿cuáles son esas cuerdas de amor? Porque no es un mecate. Entonces, ¿cuáles son esas cuerdas de amor? Su palabra. En la palabra nosotros ¿qué encontramos? Aparte de consuelo, aparte de misericordia, aparte de sus promesas y de sus advertencias, que esto es muy importante. Hay mucha gente que abraza las promesas de Dios, pero minimiza las advertencias de Dios. Y Dios es tan fiel que te va a cumplir tanto lo que te promete, si tú haces tu parte, porque las promesas están condicionadas, como lo que te advierte. No minimicen las advertencias de Dios. No minimicen. Ni los que estamos aquí, ni los que nos están viendo ahí por Facebook. No minimicen ¿cómo se llama? Las advertencias de Dios. Y recuerden que las promesas son condicionadas. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, viene el Señor y nos dice, ¿cómo es que se va a trascender de criatura a hijo de Dios? A través del nuevo nacimiento. ¿Y cómo es que se nace de nuevo? Escuchando la palabra. ¿Y cuáles son las palabras claves que debemos de considerar dentro del Evangelio de Jesús? ¿Cómo comenzó nuestro Señor Jesús su Evangelio? Diciendo que, ¿alguien se acuerda? ¿Me ayude? Diciendo que, bueno, he venido aquí, he venido aquí para darles bendiciones hasta que sobreabunden y carro nuevo, mujer nueva, todo nuevo. No dice eso. ¿Cómo empezó nuestro Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Arrepentidos y convertidos. Explícame un poco acerca del arrepentimiento. Porque eso no deja plata. Hermano, que pastor, que ustedes crean que tenía tiempo de no escuchar a alguien en una iglesia que pidan sanamente las ofrendas. Muy triste, pero es una verdad.
En la mayoría te manipulan y hasta te hacen llorar y con lágrimas vienes y das hasta la leche de un chiquito. Manipulado. Pero predicar acerca de la santidad no deja plata. Predicar acerca del pecado no deja plata. Confrontar a la gente con su maldito orgullo, su soberbia y esto y el otro, no deja plata. Yo en 35 años y casi 32, 33 de estar pastoreando, me he dado cuenta que yo fui el mejor pastor. Ahora no estamos pastoreando físicamente, pero fui el mejor pastor mientras le decía a la gente lo que la gente quería escuchar. Y el día que le decía lo que no quería escuchar, hasta ahí llegó Santigocito. Bien, sigamos con eso. Entonces tenemos ya el nuevo nacimiento que es necesario para ser hijo de Dios. Recuerde esta máxima, por favor, para todas aquellas personas que están todavía dentro de la doctrina católica. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo. Primera Juan capítulo 10, versículo... Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice, a lo suyo, Juan hablando inspirado por el Espíritu de Dios, a lo suyo vino, es decir, con el propósito divino que el Dios creador se hizo criatura para venir a salvar su creación. A lo suyo vino, y los suyos fueron, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note que ahí está de que si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, no solo cree en Jesús, o cree en Dios, porque el creer en Dios no es nada. Eso no le ayuda a usted absolutamente en nada creer en Dios. Eso no sirve para nada. Y si no me creen, pregúntenle a los demonios, que dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque creer y no arrepentirse, con razón tiemblan. El problema es cuando hay gente que cree en Dios, peca y ya ni tiembla. Ahí estarían dentro de lo que se conoce como la conciencia cauterizada. Yo trabajé en barcos atuneros, pescando atún, cuando era joven, tenía 18 años, traía unos 10 años. Y ahí en la pesca del atún, a uno con las espinas y los cables y todo el asunto, cada mano es como si tuvieras 10 dedos en cada mano por los callos. Y a veces se me metía una espina de pescado o un cable y no me dolía, ni me salía sangre. ¿Por qué? Porque era un callo. No tiene sensibilidad, no está conectado a los nervios. Y de esa misma manera, cuando una mente está cauterizada, ya esa persona va a perder el temor de Dios. Y usted lo va a ver en los ojos, va a ver las actitudes. Y tristemente el último que la ve es él. Pero la mente cauterizada es un grave problema. Entonces, viene el Señor y dice, hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento está a través de la palabra y del Espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer hasta el 14, pero quisiera compartírselo y desglosárselo uno por uno, porque esto es importante. Por favor, no abran sus Biblias porque se me pierden. Yo sé que lo que les digo, créanme, háganme caso. Yo les voy a leer, después lo anotan, y si no lo está anotando, después le pregunta al pastor Fernando, que no se ha perdido ni una anotación, y ahí usted al final va a sacar, no hombre, si eso no parecía ahí, este hombre estaba hablando extra Biblia, no tenía nada que ver con la Biblia. O le va a decir, mira, todo lo que habló ese hombre, sí, está aquí en la Biblia, ya lo sé. Está invitando a los hermanos de Berea, ¿no? Escuchaban el mensaje y después iban a chequear a ver si lo que habían hablado esos hombres era verdad. Ok, leo para ustedes. ¿Tienen la Biblia, por favor? Gracias. Ya sabemos que es a través de la palabra y del Espíritu. Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo será? ¿Ok?
¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Corazón, recuerde, corazón es mente, siempre corazón es mente, ¿ok? ¿Usted con qué piensa? ¿Con el corazón o con la mente? Con la mente. Entonces, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? No es con esto, es con esto. Ok, corazón, mente. Sigamos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que ojo, porque estamos introduciéndonos a lo que es, digamos, la plataforma, el núcleo, el centro de lo que va a ser la maternidad Carí, ¿verdad? Donde salen los chiquitos, donde van a nacer todos espiritualmente. Que si, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, pregunto. ¿Qué dice aquí? Que si confesares con tu boca. Allá por los años 1800, es la época donde algunas congregaciones, algunos pastores, señalan de que el llamado o abrir la ventana de la oportunidad para que una persona, en ese momento, después de haber escuchado el mensaje de Dios, y el Espíritu Santo de Dios convenciéndolo a través de la palabra, si es que esa persona escuchó el mensaje y tomó la decisión de aceptar, de creer que existe un Dios santo, un Dios que lo ha creado, que su origen está en ese Dios creador, y su propósito de vida también, y su destino final también, y que hay que arrepentirse de sus pecados y apartarse, y etcétera, etcétera. Si crees y confiesas con tu boca que Jesús, que es, parafraseándolo, que lo que acabo de escuchar del mensaje de Dios es de Dios, el ser convencido por la palabra, el aceptar la palabra y arrepentirse, ese es el segundo paso a creer, es arrepentirse. Creos y arrepentidos. Porque si crees y no te arrepientes, de nada sirves. Hay mucha gente que cree lo que Dios dice, pero no se arrepiente. Un paréntesis, para que cada uno eche para su saco. Yo no sé cuál es la muestra que usted tenga de que realmente usted se arrepintió y nació de nuevo. No lo sé. Yo voy a dar mi experiencia. Una de las cosas, porque son varias, una de las cosas que a mí me ha traído la convicción de que realmente fue genuino mi arrepentimiento es que, presta atención, es que me avergoncé de la vida que había llevado. Si usted dice que usted se ha arrepentido de su vida, pero no se ha avergonzado de la vida que ha llevado, es muy posible que vuelva a hacer las mismas cosas de antes. ¿Okay? El arrepentimiento, como un fruto primario, eso no es bíblico, eso es una experiencia, engendra la vergüenza. A mí me da vergüenza cuando paso por algún lugar donde he estado haciendo cosas que no debería decir. ¿Cómo pude haber estado ahí? Cuando veo tal, pero ¿cómo yo pude haber hecho eso? Y eso usted no lo va a sentir, la vergüenza, por ser orgulloso, soberbio y todo eso, injusto con la gente. Eso no lo va a sentir usted si no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido y no siente vergüenza, eso explicaría por qué todavía hoy usted es un injusto con los hijos, con la esposa, con los empleados, con quien sea, con el prójimo. Dentro de muchas cosas. Ok, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu mente que Dios lo levantó de los muertos, ojo aquí. ¿Por qué dice que creyeras en tu mente que Dios lo levantó? Es porque yo les puedo estar diciendo el Evangelio. Y Jesús resucitó al tercer día, porque de todas maneras, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe. Usted puede decir, sí,
ya lo escuché, pero no necesariamente es sinónimo de que lo haya creído. Porque creen que Jesús resucitó. No va a ser la vieja criatura que después vamos a hablar. Porque con la mente se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un pasaje que me respalda, me fundamenta a mí para que cuando tengo la oportunidad de predicar, sin manipular a la gente, porque ese no es el asunto de manipular a la gente, sin manipular a la gente, decirle algo así como: ¿escuchó el mensaje? ¿Sí? ¿Se identifica usted con este mensaje? Sí. Ok. ¿Y usted considera que todavía usted está como en el segundo nivel, que es criatura sin Dios? Sí. ¿Y ahora ya sabe que tiene que nacer de nuevo? Sí. Tiene que arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Así que, si usted no sabe cómo se hace, yo le voy a guiar en una oración, pero yo no me arrepiento por usted. ¿Quién de nosotros sabía lo que era la oración de arrepentimiento cuando llegó por primera vez a una iglesia? De seguro nadie. ¿Acaso una católica nos hacía? Yo llegaba de lunes a sábado y el domingo me comía la hostia con olor a whisky. Cuando yo escuché el mensaje de la iglesia donde yo fui, el Centro Evangelístico de Zapote, allá en San José, y después del mensaje, yo durante el mensaje estaba, pero así, nunca había escuchado un mensaje, nunca había estado en una iglesia cristiana, ni sabía que tenía hambre y sed por Dios, nada, yo no sabía nada, a mí no me interesaba Dios ni nada por sí. Y de repente hablaban: malos padres, dicen, malos hijos, dicen, malos esposos, dicen, malos padres, aquí está, malos amigos, cartón lleno. Y al final el pastor Hugo dice: si usted se ha identificado con este mensaje, yo conozco a alguien que le puede cambiar la vida porque usted solo no la va a cambiar. Entonces yo pensé que era un psicólogo o alguien, ¿no? Saqué mi lapicero que había llegado a Costa Rica. Y me dice: su nombre es Jesucristo. Y si usted hoy no quiere salir de la misma manera que entró, arrepiéntase, pídale perdón a Dios por todas sus injusticias, y hay poder en Cristo para perdonarle, hay poder en la sangre de Cristo para lavar todos sus pecados. Amén. Si alguien quiere hacerlo, póngase de pie. Y ahí va el tipo 5. 28 de julio de 1991, 11:42 de la mañana. Y desde ese momento, ¿cómo yo voy a terminar un mensaje y no hacer un llamado que a la luz de la palabra? Ojo aquí, esto es lo que está aquí escrito, es lo legal. Lo que yo viva es lo vital. Pero lo legal no sirve absolutamente para nada. Si usted lee la Biblia, se conoce toda la Biblia, pero no la vive, lo legal no sirve. Cuando lo legal trascienda lo vital, ahí cambia su vida. Entonces es importante que entienda. Hay gente que te recita la Biblia y son un aterro de orgullosos, soberbios y tratan mal a medio mundo. Y del amor de Dios, nel pinel. Y por los frutos, no por lo bonito que pueda hablar uno, sino por los frutos, es que lo van a conocer a uno. ¿Ok? Entonces, pero con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La voluntad de Dios. Toda la ley y la justicia de Dios aquí reflejada es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque no hay nada más justo para la vida de ninguno de nosotros, no hay nada más justo que la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí se incluye sus promesas, sus leyes y sus advertencias. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, este pasaje es muy importante. Y mi recomendación es que cuando usted termine de predicar, siempre haga un llamado. No confíe en que bueno, es que como son los mismos de siempre, ya yo conozco toda la iglesia y todos son lindos, preciosos. Sí, pero usted no sabe
¿Qué fue lo que hizo esa persona anoche? ¿Alguno de ustedes me podría poner la mano en el fuego por lo que hizo la persona que la acompaña, que está delante o que está atrás? No. ¿Cuántos habrán visto pornografía? ¿Cuántos le habrán echado el cuento ahí, quién sabe a quién? ¿Cuántos habrán sido injustos? ¿Cuántos estarán en la lista de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? Que dice que no entrarán en el reino de Dios. ¿O cuántos estarán en la lista de Apocalipsis 28 en adelante? Yo una vez prediqué una convención de pastores allá en Los Santos y al final hice el llamado. Y después se me acercó un pastor y me dice: hermanos, ¿para qué hacen llamado con pastores? Precisamente porque son pastores y yo no sé si algunos estén pecado. Y si hoy no aprovechan la oportunidad de ser pesados en la balanza de Dios, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Por el problema que tiene la mayoría de los pastores de su soberbia y de que, ¿verdad? Primero entra el orgullo y 2 metros atrás viene el pastor. ¿Qué pasa? No somos dioses, ni pequeños dioses, ni nada de eso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces digo, sí, siempre que hace llamado, uno no sabe. ¿Alguien sabe si yo estuve pecando anoche? ¿Usted pondría la mano en el fuego? Ninguno. Te voy a creer lo que te. Gracias. Mejor sigamos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Estamos hermanitos? Ok, entonces esto es importante. El nuevo nacimiento es el fruto, o es el milagro mayor, el milagro más grande que hay. Escúcheme bien, por favor. El milagro más grande, porque sin el nuevo nacimiento no puedes ser salvo, no puedes ser cristiano, no puedes la vida eterna, nada puedes hacer sin el nuevo nacimiento. El principio del cristianismo es, escúcheme bien, parece, o sea, esto es fino, ¿eh? El principio del cristianismo viene a través de la palabra, del evangelio, sí, pero el principio del cristianismo no es Cristo. El principio del cristianismo viene a través de la palabra, pero ojo, pero el principio del cristianismo es la nueva criatura. Porque si no hay nueva criatura, el Espíritu Santo de Dios no se va a comunicar con el viejo hombre. El Espíritu de Dios se relaciona, Cristo se relaciona con la nueva criatura. Entonces, antes de que tengamos una relación con Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Vea la importancia del nuevo nacimiento. El viejo hombre no se relaciona ¿cómo se llama? Con el Espíritu de Dios. El viejo hombre no se relaciona con Cristo, ni con el Dios Padre, nada. El viejo hombre no le interesa a Dios. Hay que entenderlo eso. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Lo primero que pasa, ¿cómo es que se da el nuevo nacimiento? Ya lo hemos dicho, a través del arrepentimiento. Segunda en Crónicas 7:14 dice: si el pueblo que invoca mi nombre se arrepintiera y clamara a mí, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su tierra, perdonaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. ¿Ok? Ahora bien, ojo aquí. Antes de pasar, en el tema, para ponerle la corona a este tema, en el tema del nuevo nacimiento y la oración, que el que creyera con su mente y confesara con su boca, ¿sí? Una relación entre la palabra y la persona que se quiera arrepentir cuando la palabra hace su efecto, etcétera, etcétera. La oración sin manipulación, tampoco te debes de ir al otro extremo de cuidarse para no hacer, digamos, para no quedar mal, para proteger tu orgullo, tu soberbia, que verdad, gran Santibor aquí, hace un llamado y nadie se arrepiente. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Entonces, los pastores han agarrado algunas mañas
Seguro el pastor Fernando ha visto. Dice, bueno, vamos a orar para aquellas personas que no le han entregado su vida al Señor. Pero también vamos a orar para aquellos que se quieren reconciliar. Y también vamos a orar por aquellos que tienen alguna enfermedad o los que quieran orar por sus hijos. Así que todos los que quieran orar, pasen para adelante. Y claro, ya muchachos, si tú te quedas en tu banca, tienes que estar endemoniado. Si no vas a orar por ti, no vas a orar por tus hijos, ni por enfermedad, ni por nada, estás endemoniado, muchachos. Entonces, claro, ahí se viene un montón y estás de wow, ¿cuánta gente viene a mi llamado? Esa es una vulgar, ¿cómo se llama? Manipulación de los sentimientos. Eso es jugar, escuchen bien. Para los que van a predicar, nunca jueguen con los sentimientos de la gente. Porque esas almas, el Señor las compró y a precio de sangre. No fue en una subasta, a precio de sangre. Entonces, burlarse, menospreciar las almas a la hora de hacer algo tan sagrado como es predicar la palabra. Predicando la palabra no estamos vendiendo nada, o no deberíamos de estar vendiendo nada. Ni imagen, ni ¿cómo se llama? Ni intereses propios o sueños del propio corazón o lo que sea. Una almita. Y no solamente para el llamado o para la predicación. Vean, si nosotros decimos que somos cristianos, cuando salimos, usted se para en el 2 de agosto, se para en el Alto de Chocó, usted es cristiano, ¿ok? Entonces, si usted es cristiano, ¿cómo estaría el Espíritu de Dios en mi vida ahorita si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios? ¿Cómo está? Parado. ¿Cómo estaría ahorita? ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios en mí? ¿Cómo está? ¿Cómo crees? Sentado, claro. Sentado, porque si está afuera, ya a mí no me sirve que... O sea, esto de que donde están reunidos dos más en mi nombre, ahí estoy yo, no nos sirve si no lo tienes tú. Ajá. O sea, ¿de qué sirve? Aquí vemos, qué sé yo, 50 personas. ¿Y de qué sirve que aquí Jesús esté si no está dentro de ti? ¿De qué te sirve de que Jesús esté en esta reunión si tú no has nacido de nuevo? De nada. ¿Me entiendes la línea bien cortita del pórtalo, delgada entre la religiosidad y la religión? Y la relación. Estamos de acuerdo, hay todos son reunidos, ahí estoy yo, perfecto. Pero no me sirve absolutamente de nada a mí si no está en mí. Si yo no he nacido de nuevo, estoy fregado. Amén. Si no saben, pegamos una palabra en arameo, le digan a su pastor que eso les sea. ¿Estamos, hermanos? Amén. Bien. Entonces, ya tenemos ese otro nivel, hijos de Dios. Anote ahí, por favor. Lo que ocurre cuando uno se arrepiente es que recibe los beneficios de la cruz. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava de todo pecado. ¿Sí? Y eso es santificación. La Biblia dice que Dios es quien nos santifica. ¿Ok? ¿Y cómo nos santifica? Bueno, por dos vías. La primera, porque no se puede alterar ese orden, la primera es que nos santifica a través de su sangre. No de su palabra, de su sangre. Y una vez de que ya hemos sido lavados por su sangre, si no, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Entonces, una vez que ya hemos sido lavados, santificados por su sangre, o no estaremos santos si nos ha lavado de todo pecado, obviamente, su santificación. Y después viene la segunda santificación, que es por su palabra. Y esa santificación por su palabra, cuando el Señor dice, ¿no? De que santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, a través de la santificación de la palabra, o por la palabra, a los que primeramente han sido santificados por su sangre. ¿Ok? Vamos. Ahora bien, hay una línea bien delgadita, paralela, que es la justificación. La justificación es
por la fe, por creer. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. ¿Okay? Ahora bien, ya el Señor nos lavó con su sangre, todavía no viene la santificación de la palabra, somos lavados y santificados por su sangre preciosa, y ¡pum! ¿Qué creen que pasó? En ese momento nace una nueva criatura. Vean, por favor, esfuércense un ratito. Nace una nueva criatura en ese momento. El cristianismo no es pasarse de una religión a otra religión. La Biblia, de que 2 Corintios 5:17, dice, porque somos una nueva criatura. Habla de una nueva criatura. Gálatas 6:15 habla de que somos una nueva creación. ¿Sí? No habla de simplemente cambiar de pensar o cambiar renovar la mente por uno mismo, o que tú puedes cambiar tu forma de pensar para ser un hijo de Dios, cambia tu forma de pensar. Entonces, ¿para qué Jesús se subió a la cruz? Si es algo que tú vas a hacer solito. Por eso es que Efesios 2:8, 9 y 10 dice de que somos gracia, que somos salvos por gracia y por medio de la fe, porque ese es el don de Dios, la salvación, y que no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. Pero si leen el 10 dice, porque fuimos creados para buenas obras. Esto es muy importante, porque hay grupos que dicen, no, es que nosotros no podemos hacer obras no depende de las obras para ser salvos. No, es que si alguien dice de que el cristiano va a ser salvo por obras, se está predicando otro evangelio. Nosotros somos salvos por fe, que activa la gracia, la salvación. La fe activa la misericordia de Dios. La fe activa el perdón de Dios, los beneficios de la cruz. Pero una vez que usted ya nació, tiene que ir en un proceso y va a empezar a dar frutos. ¿Frutos de qué? De que ya usted es un hijo de Dios y va a tener obras. Primera, Efesios 2:8-10 dice que hemos sido criados para buenas obras. Y Santiago habla de que, hey, tú dices que tienes fe. Sí, muéstrame tus obras. Porque tu fe sin obras está muerta. ¿Entiendes? Entonces no puede existir aquel que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Y cuáles son tus frutos? ¿Cuál es tu testimonio? El testimonio del cristiano no es lo que usted hizo antes de Cristo. Hay gente que se para y dice, bueno, le voy a contar mi testimonio. Yo maté a mi abuelita, le metí un taco, salsa de tomate y me la comí en 2 días. Esas son las maldades que hiciste. Eso no es testimonio como cristiano. Tu testimonio como cristiano es, hermanos, sí, yo acepté al Señor el 28 de julio de 1991 y desde ese entonces estoy caminando en obediencia y quiero decirle que sí se puede caminar en santidad. Si usted le pregunta, es cuestión de vocabulario. Usted le pregunta a la mayoría de la gente, oiga, ¿se puede caminar en santidad? ¿Se puede vivir en santidad? No. Ok, ¿se podrá vivir en obediencia? Así, claro. Es lo mismo. Si entras en el camino de la obediencia, vas a vivir en santidad. Porque solamente si desobedeces, te sales. Okay. Entonces ya tenemos esto bien claro. Y naces de nuevo y viene. Y lo que le pasa a esa nueva criatura es, Colosenses 1:13, dice que somos trasladados del reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nuestra vida no cambia. Es una media verdad decirle a la gente, acepte a Cristo y su vida cambia. Sí, pero es todo un proceso, no es como comer chicle, es todo un proceso. ¿Acepta usted a Cristo, nace de nuevo? Sí, y tiene que entrar en un proceso para poder trascender, ojo aquí, de hijo de Dios a cristiano. Anote para que después no se confunda. Todo hijo de Dios es potencial cristiano. Pero si eres cristiano, no puede ser, pero si eres cristiano, no puedes ser cristiano si no naces de nuevo. Pero el que nace de nuevo no necesariamente es cristiano. Te lo voy a explicar.
Cuando usted nace, 1 Juan capítulo 5, habla de que todo aquel que es nacido de Dios, de Cristo, es de Dios. Somos hijos de Dios, perfecto. Pero el hecho de que seamos hijos de Dios es la nueva naturaleza que tenemos, porque hemos sido engendrados por la palabra y por el Espíritu. Pero la vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la vida no cambia por la naturaleza, ni se establece por la naturaleza, se establece por lo que usted es. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿quién es usted? Yo lo uso mucho en consejería. ¿Quién es usted? Ah, yo soy fulano de tal. No, señor, ese es su nombre. ¿Quién es usted? Ah, bueno, yo soy médico. No, señor, esa es su profesión. Bueno, yo soy hombre. No, señor, ese es su género. Entonces, ¿qué quiere que le diga? No, pero no se enoje conmigo porque usted a sus 45 años no sabe quién es. No se enoje conmigo. ¿Usted nunca ha leído la Biblia? Sí, vaya a la Biblia. Y ahí le va a decir a usted quién es. Mi hermano, ¿me leen, por favor? ¿Tienes tu Biblia? Sí. Proverbios 27:3. Proverbios 27:3. 27:3. Perdón. Está bien enseñado. Cuando uno va a leer la Biblia, te tiene que parar, no puedes estar sentado. Si te salvaste de una reprendida. Ok, ahora sí. Proverbios 27:3. Pasada es la piedra. No. 23:7 entonces. 23:7. 23:7. Entonces, Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe. Ok, está bien más. Muchas gracias. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Ok, entonces, ¿qué es usted? La suma total de lo que usted cree. Entonces, si aplicamos eso como identidad, ¿sí? Se lo parafraseo. Porque ¿cuál es el pensamiento de Tibor en su mente? Tal es Tibor. ¿Estamos? Ok, vamos al cristianismo. ¿Qué tan cristiano soy yo? Porque ¿cuál es el pensamiento de Cristo en la mente de Tibor? Ese es el cristianismo de Tibor. Yo soy tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga. Usted es tan cristiano como pensamiento de Cristo tenga. Vea la importancia de alimentarse de la palabra, de escudriñar la palabra, escudriñarla. ¿Para qué? Para razonarla. ¿Para qué? Para entenderla. ¿Para qué? Para interpretarla. ¿Para qué? Para aplicarla en nuestra vida. No podemos aplicar si no sabemos interpretarla. No podemos interpretarla si no la entendemos. No la podemos entender si no la razonamos. No la podemos razonar si no la escudriñamos. Escudriñe, razone, entienda, interprete, aplique en su vida. Por eso es de que no se ve aplicación de la vida, de la palabra en la vida de uno. ¿Por qué? Porque no la entienden. ¿Y cómo la van a entender si no la razonan? Pero ¿cómo van a razonarla si no la escudriñan? ¿Se dan cuenta de la importancia? Ok, entonces finalmente aparece la batalla más grande que existe. ¿Quién es el peor enemigo del cristiano? Como no estamos para humillar a nadie, en muchos lados lo que usted va a escuchar como respuesta que el peor enemigo de la gente, de los cristianos, es el diablo. Y el peor enemigo del cristiano es el viejo hombre. Y el viejo hombre va a ser su enemigo hasta que usted físicamente se muera. ¿Sí? Entonces, cuando usted nace de nuevo, Efesios 4:22, anótelo por favor. Usted tiene que entrar en el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24. Efesios 4:22, 23 y 24. Y ese proceso lo tiene que llevar la nueva criatura. El proceso de Efesios 4:22. ¿Qué dice Efesios 4:22? Renovados pues en el espíritu de vuestra mente. Perdón, ese es el 23. El 22 dice, despojados pues del viejo hombre. ¿De quién? Del viejo Tibor.
el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Qué es un deseo engañoso? Un deseo engañoso es algo que yo, sin Dios, pensaba de que si yo tuviera eso, si me casara con fulano o fulano, y si alcanzara esto o aquello, sería el hombre más feliz del mundo. O, en el caso de las mujeres, si yo tuviera esto o aquello, sería la mujer más feliz del mundo. Pero una vez que lo alcanzaste, te diste cuenta que en lugar de gracia, te trajo desgracia. Ese es un deseo engañoso. Despojado pues ¿cómo se llama? Del viejo hombre, el cual está viciado, o sea, tiene demasiados deseos engañosos, el cual está viciado, despojado pues del viejo hombre, el cual está viciado, y renovado el espíritu de vuestra vida. Ok, entonces, esto es importantísimo, 5 minutos más y después les dejo una foto porque ya no me vuelven a ver. Ok, esta es invitación de gusto y despedida. Ok, ¿qué les iba a decir? Ven Fernando, por tu culpa ya se me fue. Ok, ¿qué iba a decir yo? Ok, vamos a ver, esto es importantísimo, todo es importante, pero es importante. Ok, entonces aparece en el nuevo nacimiento la nueva criatura. Hay que entrar en el proceso de Efesios 4, 22 y 23 que dice, renueva el espíritu de tu mente. ¿Cómo es que se renueva el espíritu de la mente? Entendiendo lo siguiente. Lo que la Biblia habla, la concupiscencia y los teólogos y toda esta gente, eruditos, etcétera, etcétera, hablan de que son las pasiones, esto, aquí o allá. Yo les voy a dar un punto de referencia que les va a ayudar a tenerlo más generalizado. La concupiscencia es la suma total de lo que usted formó en su conciencia, en su mente, y que se fue formando a través de sus órganos sensoriales, de lo que vio y de lo que escuchó. Cuando usted nació de bebito, no tenía nada en la mente, en la memoria, precisando en la memoria. La memoria viene vacía, la mente viene con todo el potencial, la memoria viene vacía. Pero lo que el chiquito va viendo y oyendo, lo va metiendo de información. Mamá, papá, esto, luz, aquel, esto quema y todo el asunto, y ahí se va formando. Según va creciendo, le van inculcando, si no es una familia cristiana, le van inculcando valores de esa corriente humanista, etcétera, etcétera, y siguiendo los ejemplos por lo que ve y lo que escucha, esa criaturita no solo va formándose una conciencia, sino se va deformando. ¿Okay? Y cuando usted todavía no ha nacido de nuevo, usted tiene una sola conciencia, una sola concupiscencia, una sola forma de pensar, de razonar, etcétera, etcétera. Y eso se le formó a través de la información natural. Cuando usted nace de nuevo y viene la nueva criatura también es creada según Dios en la justicia y la santidad, pero es creada con el potencial de la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 es creada, dice la palabra de que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, pero ese potencial está ahí en esa mente de la nueva criatura, pero está vacía. Entonces, a través de lo que usted va a ver y va a oír de la palabra, usted va a ir poniendo los pensamientos del Señor que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, aquí está el proceso de despojados pues del viejo hombre. Usted le pregunta a cualquiera, ¿cómo es que se puede despojar uno del viejo hombre? Y le van a decir, con oración, no señor. Dejando de hacer lo malo, no señor. En ayunos, no señor. Es arrancando y sembrando, derrumbando y edificando. Quita lo que tú pensabas y pones los pensamientos del Señor. Quita tus verdades relativas y pones la verdad absoluta de Dios. Arrancas y siembras. Para hacérselo bien gráfico, arranco lo que yo pensaba, siempre lo que dice el Señor. Arranco, siembro. Arranco y siembro. Que es igual a decir menguar y crecer. Usted no puede menguar en el viejo hombre, pero usted no puede crecer en la nueva criatura si no mengua en el viejo hombre. ¿Por qué? Porque si no arrancas y siembras, tarde o temprano vas a ser un hombre de doble ánimo. En la mañana vas a estar en la iglesia, aleluya, que vive de su nombre. Y en la noche vas a estar viendo pornografía. ¿Por qué? Porque no has arrancado
todo el concepto de lo que es el cuerpo humano, etcétera, etcétera, y ha sembrado la santidad sobre el fundamento del pecado. Y no se puede poner un fundamento sobre otro fundamento porque termina siendo una persona religiosa de doble ánimo. Entonces, ahí vamos, arrancando y sembrando, y vamos renovando nuestra mente. Y esto del espíritu y la mente, el razonamiento, esto es muy importante, el razonamiento depende de la información que tenga tu mente. Por eso es de que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el hombre natural no puede, ni quiere, ni entiende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está razonando las cosas de Dios con una mente y una conciencia natural, fruto de la información natural. Entonces, nunca va a poder entender las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuando nazca de nuevo y esa nueva criatura, en el proceso, siendo formada por los pensamientos del Señor, va a poder razonar lo del Señor porque tiene la información del Señor. El techo de mi razonamiento es la información. ¿Cuánta información usted maneja hasta en lo natural? ¿Solo esto? Este es su techo de razonamiento. Usted sabe mucho, ha leído mucho, más amplitud de información, amplitud de razonamiento. Por eso, muchachos y todos los que me están escuchando, lean, desarrollen la cultura de la lectura. Primero lean las palabras también, pero lean de todo, infórmense de lo que pasa en el mundo. El mundo no es el universo y el mundo no es solo Costa Rica en sus 51.200 kilómetros cuadrados. Hay mucho más en sus 7 provincias. Hay mundos, el universo es grandísimo, el mundo es más que un pañuelo. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo que usted le abriría los ojos y nunca se quejaría de que le falta y que le salió una espinillita y que no tiene, y que solo vamos a comer hoy carne, mamá, pero ayer comimos carne, no hay pescado, no hay salmón. Y si ustedes se dieron cuenta que hay gente en África, la gente se muere como mosca, los chiquitos se mueren como mosca porque no tienen un plato de comida. Y aquí usted, al manganzón y malcriado de sus hijos, que si come un poquitito deja toda la comida y usted no le dice nada. Lo que está criando y desarrollando son monstruos que van a terminar en la cárcel o en un hospital. Alcahueteando los chiquitos. En mis tiempos nosotros le teníamos temor a los padres, ahora los padres le tienen temor a los hijos. Es un desastre. La ausencia de Dios brilla la presencia de Dios brilla por su ausencia. No hay una claridad hacia dónde van nuestros hijos y qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras vidas. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no se conoce el origen, no conocemos nuestro propósito de vida y mucho menos el destino final. Y entonces, ¿qué vivimos? Siguiendo la corriente como el camaleón que ahí va. Nunca vamos a poder honrar a Dios y crecer en el carácter de Cristo si no sabemos qué espera Dios de nosotros. Usted le pregunta a la mayoría de la gente, ¿qué espera Dios de usted? Deje que haga el bien y no haga el mal, quizás le dice eso. Pero ¿qué espera realmente Dios de usted? ¿Y qué puede usted esperar de Dios? ¿Usted sabe que Dios dice de que su pueblo es un pueblo que no miente? ¿Usted sabe cuántos pecados usted se evitaría de ofender a Dios si no miente? ¡No mienta! No, pastor, no se puede. Entonces cállate la boca y no digas que ha sido creado en la justicia y la verdad. No digas que Efesios 4:24 es parte de tu creación. Creado según Dios en la justicia y la verdad, y la santidad de la verdad. Para Dios es tan importante que usted no adultere como que no mienta. Es más, si no mientes es imposible que adulteres. Usted no tiene idea la cantidad de problemas que se metería si no miente, solamente con no mentir. En los discipulados que damos, les puse ahí tarea, ¿verdad? Una tarea de mentirosos, pero bueno, es otro tema. Pero decía, no mientan una semana y me cuentan cómo les fue. ¿Cuántos creen que dio testimonio? Por lo menos se callaron, no dijeron nada. 1 o 2 dijeron, sí, pastor, fue duro, pero qué lindo es irse a dormir sin mentir. La nueva criatura es la única que puede anhelar, buscar a Dios para conocerlo y amarlo. Solo piensen, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo el deseo de buscar a Dios, pero para conocerlo y amarlo? ¿Por qué estudia? ¿Por qué lee la Biblia? No, para saber, yo no sé qué. Para teología, para discutir con los demás.
para hacer restregar en la cara lo que yo sé. ¿Y dónde está el amor? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Saben cómo se refleja el amor? El amor ¿cómo se llama? El amor de uno, el amor de Dios. Si uno es cristiano, no hay manera de evadirse esto. Este es el protocolo. El derrotero, decía un amigo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, antes de amar a tu prójimo, tú tienes que amarte a ti mismo. Pero no te vas a amar a ti mismo si primero no amas a Dios. El que no ama a Dios no se ama a sí mismo y por eso no ama al prójimo. No falla. No falla. Por eso dice, el que dice que me ama y que es de Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Yo conozco mucha gente que de teología te la saben así. De amor de Dios, más un chancho que lo que pueda mostrar ese hombre o esa mujer. Bueno, no me enojen. Bien, hermanitos, entonces, así, renovando la mente, es que llegamos a 1 Corintios 15 y 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, viviendo en pecado y todo el asunto, traeremos a través del nuevo nacimiento, ojo, y de renovar nuestra mente, traeremos la imagen del celestial. Algo que creo que es merecedor de volverlo a señalar es, usted puede ser hijo de Dios, pero no necesariamente cristiano. Pero no puede ser cristiano si no eres hijo de Dios. Primero tienes que ser hijo de Dios para, en el proceso de tener la mente de Cristo, ser cristiano. Entendemos que Romanos 8:9 dice, y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Sí, estamos de acuerdo, pero está hablando de la naturaleza. Yo estoy hablando de la identidad. Yo estoy hablando de la identidad. Cuando 1 Juan 2:6 dice, el que dice que piensa como, el que dice que permanece en mí, debe de andar como yo anduve. ¿Y cómo voy a permanecer en él si no pienso como él? Filipenses 2:5 dice, haya pues ese mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Y cómo va a haber el mismo sentir que hubo en Jesús si no pienso como él? Yo pienso y luego siento. Si pienso como el Señor, seré candidato a sentir como el Señor. Pero nunca se me va a cumplir. ¿Cómo se llama? Colosenses 2:5, nunca se me va a cumplir. Tenga el mismo sentir que Jesús si no tengo los mismos pensamientos del Señor. Bien, póngase de pie, por favor. Obviamente, hermanos, no sé si todos los que han entrado por estas puertas son hijos de Dios, o en qué nivel estarán criaturas sin Dios, hijos de Dios, o ya son cristianos. Pero eso es algo que usted sabe. Pero sí me iría tranquilo, creyendo haber honrado la palabra. Si usted toma esta oportunidad para aquellas personas que usted sabe que no puede ser un hijo de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted está viviendo en contra y apartado de Dios, es imposible que el Espíritu Santo de Dios sea quien lo está guiando. Y si el Espíritu de Dios no lo guía, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Y hoy a través de la palabra hemos probado de que es a través de que si usted cree con su mente lo que ha escuchado, la palabra de Dios, y reconoce que está apartado de Dios, el camino a volver en amistad con Dios es a través del arrepentimiento. Por si no lo sabe, le puedo guiar en una oración. Recuerden, yo le puedo guiar, pero no puedo arrepentirme por usted. No se preocupe si hay gente al lado suyo. La salvación es personal, la condenación también. Y ahí donde está puede decirle usted, Señor Jesús, llegué a este lugar, Señor, pensando muchas cosas, pero no me imaginé que hoy iba a ser mi día de entrar en una relación con usted a través del milagro del nuevo nacimiento. Hoy
Hoy reconozco, Señor, que viéndome en el espejo de su palabra, si fuera pesado en su balanza, sería hallado falto de peso. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Reconozco que usted es mi Dios, mi Creador. Y le pido perdón, como nunca antes, Señor. Perdóneme, Señor. Límpieme con su sangre preciosa, Señor. Y que su Santo Espíritu, Señor, conforme a su palabra, pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y de hoy en adelante lo voy a buscar, escudriñando su palabra, para conocerle y amarle. Porque tengo que reconocer que no puedo amarlo si no lo conozco. No puedo amar. No puedo amarlo, Señor, si no lo conozco. Quiero conocerle, amarle, servirle y adorarle, Señor. Gracias por esta oportunidad. Bendigo yo esta iglesia, Señor, que ha sido el espacio donde he podido llegar y recibirte en tres sentidos, pero con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este milagro. Lo voy a aprovechar, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.